en alguna ocasión. Estamos esperando a que llegue el coordinador, que creo que no debe de estar, ya está aquí. Les iba a comentar a la gente que está conectada en el live stream. Actualmente veo que hay 14 personas conectadas. Si alguno de ustedes no está conectado en el chat del campus virtual, en la actividad del campus virtual, en el módulo 5, hay un chat habilitado a través del cual podemos estar en contacto con texto, ¿no? Entonces, le invito a entrar a través del chat y, bueno, damos comienzo directamente a la intervención de Joan Carles March. Muchas gracias. Bon dia, buenos días. Después de lo que Víctor ha contado, pues yo me poso a contar una mica de lo que farem, y es charlar sobre motivar en tiempos a equipos de salud, a equipos sanitarios, que puede ser de una unidad de gestión clínica, de un centro de atención primaria, de un servicio clínico, un grupo de profesionales en estos tiempos de crisis, donde las situaciones hacen que los trabajadores, los profesionales con los cuales trabajáis, seguro que sienten algo así a veces como ese día después de pasarte en vacaciones al sol y estar quemado, y que cuando alguien te toca uno salta porque te sientes quemado realmente, no es un quemado del burnout, ¿no?, que sería, sino la quemazón personal de que no hay nada que te toque que no te haga saltar. ¿Qué pasa con las situaciones de crisis? ¿Qué pasa en los centros sanitarios? Básicamente hay elementos de cierta sensación de, por una parte, inseguridad. Elementos en primaria, se habla mucho de precariedad laboral, ¿no?, como un elemento que está ahí, ¿no? Probablemente también va ligado a mayores tensiones, mayores conflictos. Probablemente también ese esfuerzo tan importante de hay que sacar resultados, y eso hace generar a veces ciertas quejas, ciertos lamentos, cierto victimismo, a veces cierto desánimo, cierta desmoralización, ¿no? Y en ese contexto planteamos la necesidad de trabajar, de sumar. La clave en el tema es cómo tener en cuenta la situación para poder sumar, para poder trabajar, y en ese sentido pensar que un equipo, cómo poder trabajar en equipo, y es hacer equipo, de alguna forma, implica que la gente sienta que todas las personas que conforman o las personas que forman parte de ese equipo, pues sientan de alguna forma que sus proyectos, sus debilidades, sus fortalezas se aunan para poder conseguir realmente que un equipo funciona bien, ¿no? Y en un equipo que funciona bien, la gente, todos tenemos la sensación que doy siempre más de lo que recibo, ¿no? Y por tanto, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes para que un equipo funcione bien? Por tanto, y esos elementos tienen que ser más importantes en un entorno donde hay crisis. En un entorno donde hay crisis, donde la gente, esa precariedad, ese desánimo, esa desmoralización, ese victimismo, ese queja, ¿no?, ese quejismo, hay que transformarlo en una actitud positiva, donde la queja tenemos que trabajar de que no sea la constante en la valoración de cada uno. ¿Y cómo trabajar en esos equipos? Algunas características son fundamentales. Primero, tener objetivos muy claros. Por tanto, ese es un elemento fundamental. Objetivos claros. Objetivos claros que cualquier de los profesionales del equipo pueda repetirlos, y ese es un elemento fundamental. Segundo elemento, los procedimientos de trabajo que tengamos en nuestro equipo tienen que ser conocidos por la gente. Y, por tanto, las herramientas de trabajo clínico y administrativo tienen que ser los adecuados para cumplir esos objetivos claros que antes decía, ¿no? Tercer elemento, los roles, la división del trabajo entre las personas que trabajamos en el equipo tiene que ser clara, tiene que ser una designación del papel que se espera de cada uno, de lo que queremos, hacia dónde tengamos que ir, y que sea una división efectiva, es decir, que dé resultados, que ayude, ¿no? Y además, en ese sentido, tiene que haber un papel de la formación para conseguir que esa suma, ese aunar esfuerzo, esas sinergias sean en ese sentido también importantes.
Por tanto, ya tenemos algunas cuestiones, objetivos, procedimientos, división del trabajo, rol, cada uno sé cuáles son sus tareas, formación adecuada, comunicación, comunicación y comunicación. Eso es un elemento fundamental. Tiene que haber una comunicación entre las personas del grupo, tiene que haber una comunicación clara de las tareas, tiene que tener claro los objetivos. Yo tengo que poder decir cosas en los objetivos. Y dos elementos más. Uno, un liderazgo efectivo, un liderazgo real, un liderazgo con alma, un liderazgo que tenga en cuenta a las personas, que la gente se sienta implicada. Y por último, esa idea, hemos empezado hablando de objetivos mínimos y que de alguna forma, que esa participación hace que la gente de alguna forma comparta esa misma idea, comparta los mismos fines como un elemento fundamental para trabajar ese trabajo de cohesión. La palabra clave en ese sentido para un equipo, y más en una situación de crisis, es trabajar la cohesión. Por tanto, las metas tienen que ser comunes, las metas tienen que ser consensuadas, por tanto, tienen que haber participado. En situaciones de crisis más importante la participación profesional, tienen que sentir que su palabra está ahí. La cohesión necesita exigencia, es decir, no es que aquí laissez-faire, dejar hacer, sino tiene que haber exigencia, pero tiene que ser también alcanzable, realista, lo puedo hacer. Y ese es un elemento que favorece el compromiso y, por tanto, la cohesión que antes os decía antes. Y eso probablemente favorece la idea de me siento orgulloso de trabajar en ese equipo, porque a pesar de la situación, a pesar de la precariedad, a pesar de la exigencia, a pesar de esas historias, por tanto, podemos crecer, podemos avanzar y podemos tal, ¿no? Por tanto, de alguna forma en una situación de crisis hay que trabajar lo que se llama capital de fondo del equipo, que es compromiso. Compromiso, es una de las ideas fundamentales. Y para el compromiso tenemos que negociar. La gente tiene que sentir partícipe. No puede ser que sea todo el jefe lo que dice. Tienen que ser las tareas consensuadas, conocidas. Y eso es un elemento fundamental. Y eso es un juego social en el cual tenemos que trabajar. La negociación, el esfuerzo, el compromiso como un elemento que hay que trabajar para intentar romper lo que es la desmotivación. La desmotivación hay que quitar el des para trabajar la motivación. Hay que quitar el des de ese estamos haciendo más por menos dinero, nunca sé lo que quiere el jefe, no sé cuáles son los objetivos, tengo una inseguridad laboral y una precariedad, cierto aire de incertidumbre, de tensión, de conflicto, de amenaza y tal, ¿no? Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Primera cosa, voy a plantear algunas cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza. Fundamental en esa historia. Primero, quitar el filtro mental de que veamos solo lo negativo. Hay gente muy negativa, pero hay gente que ante situaciones ve solo lo negativo. Y eso es un elemento que cuando vemos a la otra persona, al profesional de al lado, al profesional del equipo, solo piensa en lo que hace mal, lo que no hace. Y eso hace que el equipo no cohesione, no haga compromiso, no haga juego, no haya juego social. Por tanto, primer elemento. Segundo, cosa que hay que cambiar, y es el etiquetar. El que siempre llega tarde, el que no hace en las consultas siempre ve menos pacientes, el que... Por tanto, hay que romper el es así por el ha hecho determinadas cosas y, por tanto, las podemos hablar, cambiar, trabajar. Si yo pienso que es así, probablemente es muy difícil trabajar. Tercer elemento que hay que romper, la generalización. Es que siempre viene con las mismas, que nunca hace nada lo que le digo, es que todo le parece mal. La generalización dificulta avanzar. Cuarto elemento que hay que romper. Cuando vemos situaciones de desmotivación, tal, muchas veces nos sale, esto es terrible, esto es un desastre, esto es horroroso, no funciona nada bien. Y ese elemento tira piedras sobre nuestro tejado y rompe la idea del compromiso. Y yo siempre defino que hay que militar, de ser militante del compromiso social, del juego social, de lo positivo, de abrir, de romper esa idea del filtro mental negativo como elemento tal.
Y incluso un quinto elemento es ese catastrofismo de seguro que no vamos a sacar los objetivos, seguro que va a ir mal, y si al final nos vienen con los recortes, es decir, romper la dinámica de ese catastrofismo o ese isismo tal, ¿no? Ante eso tenemos que plantear cuáles son las soluciones al cuadrado, como me gusta decir a mí, que tenemos que hacer, ¿no? Y es, de alguna forma, hay que intentar trabajar en lo contrario de lo que hacía Van Gaal de, acordaos, siempre negativo, nunca positivo, ¿no? Y por tanto hay gente que normalmente empieza imaginándose lo peor. Y un elemento fundamental, si yo pienso que va a salir mal, seguro probablemente que va a salir mal, ¿no? Por tanto, tenemos que romper esa dinámica y hay que pensar, y es donde una puerta se cierra, otra se abre. Como decía Miguel de Unamuno. ¿Cómo lo podíamos hacer? ¿Cómo poder cambiar de esa visión negativista de que todo va a salir mal, que no va a funcionar, tal, ¿no? Y hay un elemento muy importante, primer elemento, y es, cuando vemos el equipo, no todos son iguales. Primera cuestión. Hemos dicho cosas a quitar y entonces vamos a intentar poner una. No todos son iguales. Hay gente que a la primera dice pa'lante, ¿no? Y son los pioneros, los exploradores, los que se apuntan porque lo dices tú o porque lo que le cuentas es bueno o le gusta, le parece profesionalmente atractivo. Por tanto, primer elemento, hay que trabajar diferente a los pioneros que a los piedras, los que siempre dicen que no de entrada, los que tal, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay gente que son los que ni sí ni no, y por tanto, en ese contexto, los que tal vez diríamos. Y por tanto hay que plantear, uno, que hay que mimar a los pioneros y exploradores, hay que tener en cuenta qué pasa con los piedras, porque también pueden tirar de los tal vez, y centrarnos en esos tal vez, y de esos tal vez ir con cuidado con los que tal vez no, porque en esos tal vez no se pueden ir a piedras y por tanto el equipo desbalancear hacia el no como un elemento muy importante, ¿no? Por tanto, habrá que plantearse que a los desmotivados, a los no, habrá que darles, estar pendiente de qué es lo que les preocupa, y en lugar de plantearles que vas a ganar, que vas a obtener no sé qué haciendo determinadas cosas, lo que hay que venderles es la idea de tenemos que cambiar la historia de qué cosas hacen que tú te sientas desmotivado y quitarlas. Más que poner cosas nuevas, hay que quitar cosas malas. Y ese es el elemento primero a plantear. Porque te dirán, sí, eso está muy bien lo que me planteas, pero toda esa rémora que tengo, con eso es imposible. Y por tanto, la clave con el desmotivado, con el no, es quitar cosas malas, ¿vale? Segundo, con el que te ha dicho que sí, porque eres tú o porque le gusta lo que planteas, tenemos que estimularlo, en cambio, cosas positivas, las ventajas, clave, ventajas, valor añadido, utilidad como un elemento muy importante, ¿no? Por tanto, primer elemento que tenemos que hacer, ¿no? A los positivos, los pioneros, a los exploradores, ponerle cosas positivas. Dos, a los piedras, a los rezagados, quitarle temas negativos. Dos estrategias totalmente diferentes, pero esa es la clave. Y segundo, y luego a los pioneros hay que decirles, yo no soy el que voy a vender a los tal vez o a los no, sino tú como pionero tienes que ser el que tires del carro. Y ese es un elemento de participación, de delegación, que es un elemento muy importante. No solo es el jefe, no solo es el que tiene que tirar del carro, sino también los iguales, pero que son partidarios del sí, están dispuestos a explorar, son los que probablemente tenemos que hacer. Y el papel del responsable, por una parte, es a los pioneros buscarlos y seducirlos, a los tal vez ser facilitador de procesos, comunicador de resultados, contar las cosas, facilitar de hacer fácil, y con los no ser su sombra como un elemento fundamental para avanzar. Por tanto, primera cosa, pensar que no todos son iguales, que hay pioneros y piedras y que
y tal vez, y que hay que trabajar en función de cada uno de ellos, y eso es lo que nos dará el éxito. Por tanto, segmentación. Y en cada uno, seducción, sombra o facilitador de procesos, comunicador de resultados. 3 estrategias diferentes para 3 públicos diferentes, que sería la clave inicial, estrategias diferentes para públicos diferentes. Segundo elemento, cómo liberar el talento de la gente, de un equipo, en estas situaciones de crisis. Y hay que trabajar una suma primero para luego multiplicar para poder potenciar el talento. Primera cosa, la gente sabe hacer cosas, por tanto hay que tener en cuenta lo que sabe hacer, lo competente que es. A lo que sabe hacer, lo competente que es, hay que sumarle un segundo componente, una segunda cuestión, y es su compromiso, su querer hacer, lo implicado que está. Si estas cosas lo sumamos, lo que sabe con lo implicado que está, tenemos que trabajar una tercera cosa, y es lo animado que se siente, la emoción, el sentir. Si tenemos en cuenta esos 3 elementos, probablemente multiplicaremos ese efecto de los equipos. Por tanto, hay que, 1, todo el mundo sabe más o menos lo que sabe hacer la gente. 2, le damos menos importancia al compromiso, al querer, a lo implicado que está, y eso hay que tenerlo en cuenta porque suma con lo competente, y hay que tener en cuenta que si no sumamos nos quedamos reducidos a la competencia profesional únicamente. Y además, si además le trabajamos lo emocional, las actitudes positivas, hay que contagiar en los trabajadores emociones positivas, emociones de ilusión, pasión, ganas, esfuerzo, vamos a conseguirlo, resultados. Pues si lo multiplicamos por eso, hacemos un multiplicador del talento, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay estados emocionales que impulsan y estados emocionales que limitan. Hay estados emocionales que impulsan y es, por ejemplo, un estado emocional de equipos que son estables, que llevan ya tiempo con una línea de trabajo, que se sienten muy orgullosos de ser, que la gente es fiel a ese equipo, es positivo, están abiertos a aprender, pero que normalmente están serenos, ¿no? Están calmados, es decir, que tienen poca iniciativa. Nos va bien como nos va, por tanto, lo hemos hecho siempre así, pero es gente que puede estar impulsada, aunque normalmente no quiere cambiar, no tiene iniciativa para cambiar. ¿Y cuál sería el objetivo? Iniciativa, impulso, innovación. Hay otro grupo, y es gente con equipos con elevada conflictividad, con gente con indisciplinados, muy críticos con las decisiones que se toman, y por tanto ahí son un estado emocional limitante, con mucho resentimiento y donde habrá que trabajar el tema de la disciplina como un elemento a trabajar. Hay un tercer grupo de gente, ya tenemos 2, hay un tercer grupo de equipos que son equipos expansivos, que son motivados como el primero que decíamos, basados en la serenidad, pero muy orientados al cambio, son la gente que no mira el reloj, que están dispuestos a la labor por la labor. Y luego otro de estos limitantes que antes decíamos, que son los desmotivados, resignados, derrotados, sin iniciativa, ¿no? Por tanto, en ese conjunto de acciones tenemos que trabajar con cada uno de los grupos de forma diferente, ¿no? Es decir, la emoción impulsa la acción. Si queremos en cada uno de los grupos, el sereno, que hay que ponerle innovación, el expansivo, que hay que promocionar el éxito, impulsar la innovación y promocionar el éxito, comunicar muy bien los resultados. El que está resentido hay que intentar transformar, ¿no? Y el que está resignado hay que intentar quitar esa visión derrotista de la vida, ¿no? Por tanto, ya tenemos 2 elementos.
Si nos vamos a un equipo, por tanto, hemos hablado primero de la segmentación, hemos hablado de la emoción que va por barrios y, por tanto, hay emociones que impulsan y emociones que, diríamos, que limitan, y hay que trabajar en esa doble visión. Y entonces, en un equipo concreto, diría, ¿cuáles serían las teclas de la motivación? Primer elemento, ya hemos hablado algo del saber, de lo competente que es. Y en ese sentido hay un elemento fundamental. La gente hay que reconocerles su espacio profesional. Fundamental. La gente tiene que sentirse reconocido en su espacio profesional. Y por tanto, si yo no siento reconocido, no voy a aportar al equipo. Por tanto, hay que trabajar, uno, saber profesional. Reconocimiento del saber. Reconocimiento del saber. Reconocimiento del saber. Y no solo pensarlo, decirlo. Lo que no se dice no existe. Elemento fundamental. Segundo elemento, para el trabajo en los equipos, que a veces son un elemento que destroza a los equipos y que desmotiva. Las relaciones interprofesionales. No tenemos que ser amigos, pero tenemos que trabajar, que haya buen rollo. Es la base de un elemento que sería la base por la altura. Es la sinergia de mantenimiento. Hay que trabajar las relaciones interpersonales. Si hay mal rollo, el equipo no va a sacar buenos resultados. Y tercero, la importancia de un proyecto común, participativo, donde la gente sienta que ha podido, que sus palabras, sus ideas están metidas en el proyecto, ¿no? Y por tanto, esas tres cosas, relaciones interpersonales, saberes profesionales y proyecto de equipo, son elementos fundamentales para avanzar en la mejora de los equipos, ¿vale? Y por tanto hay que trabajar en la sinergia de mantenimiento, relaciones interprofesionales, en la sinergia efectiva, que es reconocimiento del saber, proyecto de equipo. Las tres son importantes, porque si no, la experiencia que tenemos nosotros de analizar, estudiar el clima emocional de los equipos, nos encontramos con equipos donde poco motivados están porque no hay proyecto, no hay objetivos comunes, no hay elementos comunes del trabajo, ni hay reglas que nos ayudan a esos procesos para que sigan. Dos, hay el problema de que no hay reconocimiento del saber. Y tres, o hay malas relaciones interprofesionales, ¿no? Y, de alguna forma, el clima emocional es un clima que se renueva a partir de la acción común y en ello juega un papel la importancia de ilusionarse. Y para eso hay que contagiar ilusión. Igual que otro elemento fundamental, y es que los equipos necesitan respeto. Respeto profesional individual, respeto de grupo. Y es un elemento que tenemos que trabajar en su conjunto, ¿no? Y en ese contexto hay una cuarta asignatura pendiente, de las cuales diríamos casi de las más importantes, y es la comunicación. Y hay tres ideas básicas de la comunicación. Primera idea básica, la mejor improvisación es la cuidadosamente preparada. La comunicación hay que preparársela. No es que hoy os voy a contar, no. La comunicación es una batalla diaria del equipo y, por tanto, es algo que hay que preparárselo, fundamental para llegar, ¿no? Y actitud de llegar. Por tanto, comunicación si quieres, como un elemento fundamental. Y para eso hay que pensar una cosa, y es, un canal se satura, por tanto hay que hacerlo por varios canales. No es que yo haga una reunión, no es que yo les envíe un correo electrónico, no, varios canales. Y además les diría, canal personal fundamental, también, pero con la mezcla de canales. Acordaos, un canal se satura, varios canales, teniendo en cuenta que lo que no se dice no existe, ¿no? Y por tanto, y además, teniendo en cuenta además que más del 90% de la comunicación es música, es no verbal, y por tanto ese no verbal se hace cara a cara como un elemento de la mirada, la expresión corporal, las ganas, el esfuerzo, el interés, etcétera, ¿no? Segundo elemento de la comunicación, y es, como antes decía, batalla diaria. Hay un gap, hay una distancia entre lo que el jefe sabe y lo que el profesional de base sabe. Y por tanto hay que trabajar en esos canales de comunicación para que la comunicación sea formal, no me lo digas en el pasillo, sino cada cierto tiempo hay una comunicación. La comunicación tiene que llegar a tiempo, la comunicación tiene que ser creíble,
Y cuidado, creíble no siempre la tiene que decir el jefe, aviso. Tiene que ser periódica, cada cierto tiempo con periodicidad. Tiene que ser clara y tiene que ser más abundante que escasa. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, tal. ¿Y qué se espera de los jefes? De los responsables. Sea del global del centro o sea del responsable de una parte, de una línea, de un programa concreto. Y es una, hay que reforzar, asignatura que se suspende, reforzar con refuerzos, no solo refuerzos que sean ciertos, que sean cercanos y sean concretos, refuerzos descriptivos de la cosa que has acabado de leer, del artículo que ha enviado, de lo que has visto en la historia clínica, de lo que el número de pacientes que ha visto, del programa que ha puesto en marcha, de lo que te ha dicho un paciente, etcétera, ¿no? Por tanto, reforzar. Segundo, apoyar. Verbo clave, reforzar, apoyar. Tercero, informar. Y cuarto, escuchar. Escuchar con los 5 sentidos, como me gusta decir a mí. Y además, hacer que la gente se siente partícipe de las decisiones. Y para eso, el proyecto tiene que ser participado. Un proyecto de equipo que genera crisis es un proyecto donde la participación no es un elemento real, sino la participación tiene que ser un elemento fundamental. Porque además digo, la participación eleva los niveles de satisfacción laboral. Si la gente se siente partícipe, se siente más satisfecho que si la gente siente que yo no pinto nada en esta historia, ¿no? Y más diría, por tanto, comunicación y participación son 2 elementos que hacen el pan bueno, ¿no? Y además digo, la calidad de la comunicación, y en ese la participación es un elemento fundamental, también la periodicidad, la formalidad, la claridad, varios canales, todo eso que antes decíamos, pero la calidad de la comunicación, teniendo en cuenta esas cuestiones, predice satisfacción en el trabajo. Por tanto, hay que invertir en comunicación para invertir en satisfacción laboral. Y más os diría, por cada punto que la comunicación de los líderes con los profesionales, por cada punto que aumenta la comunicación de los líderes con los profesionales, la satisfacción de los profesionales aumenta en 0,82. Es decir, por cada punto que invertimos en comunicación, invertimos 0,8, obtenemos 0,8 en satisfacción de los profesionales. Por tanto, fantástico, ¿no?, como resultado, ¿no? Y por tanto, y además diría, y invertir en eso aumenta la imagen del equipo y, por tanto, aumenta la imagen, aumenta la satisfacción del equipo, aumenta y disminuye la sensación de crisis y esa desmotivación, esa quemación, ese conflicto, esa falta de interés que antes decíamos, ¿no? Y, por tanto, para eso hay que invertir en confianza, hay que invertir en apoyo, hay que invertir en participación, hay que invertir en información, hay que invertir en refuerzo, como elemento fundamental para mejorar la satisfacción y para disminuir los gaps existentes en tal, ¿no? Por tanto, en definitiva, hay que trabajar en el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, relaciones interprofesionales. Hay que generar trabajo entre directivos, líderes y profesionales en la participación en cómo nos organizamos, cuáles son las tareas de cada uno, claridad en las tareas, objetivos claros, ¿no? Tercero, autonomía, mayor autonomía, también manejo de la rutina, pero mayor autonomía, es decir, hay manejo de la rutina para que la rutina no sea un elemento que nos dificulte. Cuarto, promoción profesional. Quinto, comunicación. Y sexto, reconocimiento como un elemento que está ahí como un elemento fundamental. Para terminar, todo eso necesita de un conjunto de verbos que seguro que trabajasteis en alguna de las sesiones. Uno, preguntar, no suponer, preguntar, preguntar y preguntar. Preguntar con preguntas abiertas, preguntar sin saber la respuesta, preguntar al cubo, preguntar de forma abierta. Dos, retroalimentar con información de resultados, con valoración, con información para que la gente pueda tener elementos para ahí. Tercera, escuchar, decía, escuchar con los 5 sentidos, escuchar activamente. Cuarto, concretar,
¿A qué te refieres? ¿En concreto qué? Fundamental, la comunicación concreta, la comunicación que llega, comunicación con ejemplos. Reforzar, lo hemos dicho antes, son refuerzos que sean ciertos, cercanos y concretos. Empatizar, ponernos en el lugar del otro, ponernos al lado del otro para que se nos sienta cercanos. La cercanía es un elemento fundamental. Lo más importante de la ayuda que antes decíamos es la cercanía. Por tanto, tenemos 6 verbos. El séptimo es acoger los primeros momentos, las primeras palabras. Y por último, resumir y repetir. Para eso, antes habíamos dicho problemas, y os digo, para eso hay que trabajar con identificar los aspectos positivos y no solo los negativos, remitirnos a los hechos y no solo a esa etiqueta que antes decíamos, maticemos y concretemos en lugar de generalizaciones, ajustemos adjetivos en lugar de dramatizaciones y en lugar de tener una visión catastrofista, veamos la probabilidad real como un elemento fundamental, ¿no? Y en ese sentido, acuérdense, hay que contagiar emociones positivas. Pero cuidado, hay gente que también siembra emociones negativas y acordaos, quien siembra vientos recoge tempestades. Por tanto, hay que ser un poco como, no sé si habéis visto la película 300, ¿no? La película 300, donde el gran discurso motivador y comunicador, y la comunicación es un elemento clave, sea jefe de una unidad, de un programa, de un servicio, de un centro de salud, de un grupo de profesionales, de lo que sea. Hay que motivar a través de la comunicación, una comunicación creíble, que me la crea yo, fundamental, que me la haya preparado, que me la sienta, y a partir de ahí avanzar en un sentido para poder hacer un liderazgo en la cual sea un liderazgo afectivo, un liderazgo con alma, un liderazgo honesto, un liderazgo humilde, un liderazgo optimista, un liderazgo basado en los hechos, no basado en mucha palabrería, ¿no? Y por tanto, predicando con el ejemplo, transformando los dichos en hechos, basados en la confianza, basados en consolidar el talento, en intentar apoyar, ayudar, implicar, comunicar, dar ejemplo, empatizar, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, teniendo en cuenta que todo eso empieza en cada uno de las personas, ¿no? Porque el cambio y la mejora empieza en uno mismo. Y las emociones hay que contagiarlas en positivo, no en negativo, y la comunicación también como un elemento fundamental. Y por tanto hay que contagiar entusiasmo, compromiso, motivación ante esa que antes decía, ante esa a veces angustia, impotencia, miedo, a esa desconfianza, desánimo, desapego que antes a veces encontraron. Por tanto, lo importante, entusiasmo, contagiar compromiso, contagiar motivación, quitar el y eso teniendo en cuenta que esto no es para cobardes, esto necesita ponerle alma, corazón y vida a la historia, ponerle esfuerzo, compromiso, pensar en el otro, no pensar en uno mismo, ponerle alegría Macarena, como diría la canción, y además diría, en los momentos difíciles, los momentos de crisis, los equipos tienen que confiar en sí mismos. La confianza no da asco, la confianza es lo que buscamos. Y por tanto, ante eso es fundamental trabajar en una línea de la felicidad. Cuando se comparte, crece. Y por tanto hay que contagiar felicidad, hay que contagiar optimismo, porque lo positivo abre, lo negativo cierra. Y la importancia es eso, lo positivo abre, lo negativo cierra, ¿no? Y ante un mensaje negativo hay que poner 3 positivos. Por tanto, abramos en lo positivo, pensemos que lo importante es empezar bien para seguir mejor, y con esa idea hay que vender cosas que son fundamentales para avanzar. Y con eso termino. 1. No puede ser que cada cosa que pongamos en marcha la otra gente diga, otra idea, otro proyecto, ¿cuánto durará? No, hay que plantear la continuidad, el seguimiento. Por tanto, hay que buscar gente que trabaje con nosotros para eso, ¿no? Segundo, hay que buscar el momento adecuado. No es bueno cualquier momento para empezar un nuevo proyecto, una nueva idea, para avanzar, para cambiar. Hay que buscar el momento adecuado. Tercero, hay que intentar que pronto tengamos resultados, porque el éxito engendra éxito. Por tanto, si empezamos bien, seguiremos mejor.
Cuarto elemento, hay que destacar las ventajas, los beneficios, la utilidad. Y por tanto, ¿qué voy a ganar yo? La gente tiene que sentir eso. Esto te va a servir para, con eso podrás conseguir no sé qué. Esa es la clave, ¿no? Por tanto, elemento fundamental, ¿no? Y quinto elemento, participación, escuchar a los profesionales implicados como un elemento tal, ¿no? Por tanto, en ese sentido, para eso, acuérdense, hay que aprovechar las experiencias positivas, no empezar con todo y de golpe, sino haciendo peldaño a peldaño y de tanto en tanto, efecto rellano para mirar lo que hemos subido hasta ahora y lo que nos queda para subir, porque eso nos da fuerzas para poder seguir, para darle continuidad, para comunicar bien, para contar todo eso en ese sentido, ¿no? Por tanto, acuérdense, no utilicen palabras negativas, sino que utilicemos palabras positivas, no hagamos promesas si no estamos seguros de que eso se va a poder cumplir. Acuérdense, puedo prometer y prometo, no prometas, cumple más, por tanto. Y la clave de todo eso es intentar poner beneficios en la misma historia en busca de esa confianza, escuchando con los 5 sentidos, no suponiendo, preguntando al cubo, quitando palabras que a veces son trágicas, por tanto, buscando palabras mágicas, quitando virus y bacterias, y teniendo que la comunicación como esencia o como regalo. Y como regalo termino diciendo que si quieres que te entiendan, di 3 cosas, pero si quieres que te retengan, una sola, teniendo en cuenta que todos tenemos la cabeza como un embudo, por tanto, y teniendo en cuenta que después de la tormenta siempre sale el sol. Acuérdense que si quieres que te sigan los desanimados, los que están desmoralizados, los que están quemados, acércate, pregúntales, conoce sus problemas. Pero si quieres que te atiendan, escúchales, pregúntales. Preguntas con preguntas abiertas, sin saber la respuesta, sin suponer como un elemento fundamental. Y termino. Si quieres comunicarte, háblales, destacando las ventajas. Si quieren que te odien, monóloga. Pero si quieres convencerles, diáloga. Acuérdense, comunicación si quieres, para el verano, para equipos en situaciones de crisis, para darle la vuelta a la tortilla, para darle la vuelta a la pirámide. Muchas gracias y buen verano y que terminéis el curso bien.